Concendo sodalitas. El peligro de los espejismos. Esperanza e ilusión. Saludos a los fratres y sorores de Concendo. Cuídense de los oasis que nunca se acercan. No son más que espejos de agua pintados en sus propios ojos. Permítanme hablarles de los oasis que nunca se acercan. Esas aguas centelleantes en el horizonte de la conciencia que aceleran el corazón, solo para descubrir, al aproximarnos, que no eran más que arena reflejando nuestros propios deseos. Ustedes vinieron a este plano terrenal precisamente por su capacidad de distinguir el agua real de los espejos de agua. Pero sepan, incluso los más sabios tropiezan con las miradas engañosas. En este mismo instante, mientras sus ojos recorren estas palabras, incontables mensajes brotan en la gran red ilusoria de Internet, cada uno prometiendo aquello que su corazón más anhela. La ascensión será en el próximo equinoccio, aseguran algunos. El sistema financiero babilónico caerá en 2 lunas, juran otros. Los fratres de las estrellas aterrizarán en el estadio de tu barrio. Y desde hace más de 30 años, esas profecías vienen y van como mareas en playas imaginarias. Al inicio, traen un dulce alivio, como cuando, en el desierto, la primera visión de palmeras a lo lejos suaviza el dolor de los pies. Pero pasan los días y el oasis permanece siempre a la misma distancia. La esperanza, que debería ser el viento en nuestras velas, se convierte en el peso que nos ancla a las arenas movedizas de la expectativa. Aquí yace el peligro más sutil. Mientras esperamos el gran acontecimiento que nunca llega, dejamos de notar los pequeños milagros cotidianos que son los verdaderos peldaños del despertar. Nos volvemos como aquellos fieles que posponen toda felicidad a un futuro ficticio, desperdiciando el sagrado presente que les fue dado para cultivar el cielo aquí y ahora. No se engañen, este es un campo de batalla, no un jardín de delicias. Detrás de los himnos New Age de paz y amor, que no exigen transformación interior, se esconden las mismas trampas de las religiones dogmáticas, la promesa de salvación sin esfuerzo, de iluminación sin vigilancia, de liberación sin responsabilidad. Pero he aquí el secreto que las miradas engañosas no quieren que descubran. El verdadero cambio nunca vendrá de afuera. Su yo infinito ya conoce el camino, y no está marcado en calendarios ni depende de revelaciones externas. Está grabado en el ritmo de su respiración, en el brillo de su presencia, en el valor de su corazón cuando elige vivir como si el cielo ya estuviera aquí, porque en realidad lo está. Por lo tanto, dejen las profecías para los profetas. Su labor es más sencilla y más profunda. Despertar cada mañana y preguntarse no ¿cuándo vendrá la transformación?, sino ¿cómo puedo ser más verdadero hoy? Regar no la semilla de la expectativa, sino la de la expresión auténtica. Caminar no hacia horizontes lejanos, sino en círculos cada vez más amplios, alrededor de su propio centro, hasta descubrir que todo el desierto no era más que un espejo de su interior inexplorado. Y cuando eso suceda, no en alguna fecha marcada por astrólogos, sino en el instante silencioso entre 2 respiraciones, que puede ser ahora, comprenderán que las únicas miradas engañosas peligrosas eran aquellas que prometían que la jornada terminaría algún día, pues la verdadera meta fue siempre el propio caminar. En la eternidad del yo soy. Sinceros deseos de ascensión. Concendo sodalitas.